Al voltearme, esa cosa apareció ante mí, en medio del bosque y sin ninguna otra estructura hecha por el hombre que se conectara a ella. Estoy seguro de que la última vez que pasé por aquí esa cosa no estaba. Una puerta roja cerrada, con un marco blanco que obviamente no conducía a ninguna parte, era solo la puerta. Me advirtieron encarecidamente que no me acercara a ellas, así que me di la vuelta y comencé a caminar de regreso a la base, pero escuché algo horrendo que me hizo tropezar y caer al piso. Un sonido familiar, pero que en esa situación era todo menos normal. Toc toc. Alguien estaba llamando a la puerta. Mi nombre es Alan. Me mudé con mi familia hace poco a Ravendale. Y como dejé la escuela, mi padre me ayudó a buscar un empleo mientras encuentro qué hacer con mi vida. Como me gusta la naturaleza, pensé que este trabajo como guía de excursionistas por la Grieta del Verdugo sería algo divertido. Pero mi curso de introducción a este trabajo fue bastante anormal. Tienen muchas reglas extrañas, pero la más importante de todas es que si te encuentras con una puerta en medio del bosque, aléjate de ella lo más pronto posible y por nada del mundo la abras. Dylan, mi supervisor, nos dio el curso de introducción a los 3 nuevos reclutas, yo incluido. Aparte de las cosas básicas sobre cómo tratar a los clientes y el curso básico de supervivencia en exteriores, el último día nos explicó algo sobre la Grieta del Verdugo. Seguramente habrán escuchado que aquí suceden cosas fuera de lo normal, y no hablo solo de fantasmas, nos dijo Dylan. Bueno, pues les diré una cosa. Todo lo que han escuchado es cierto, y probablemente no sea ni la cuarta parte de las cosas que han llegado a pasar aquí. Sonará como una locura, pero no necesitan creerme. Me da igual si lo hacen o no, pero sé que tarde o temprano creerán. Por ahora lo único que deben de hacer es seguir las reglas. Si no lo hacen serán penalizados. Aparte de las reglas que ya discutimos sobre los códigos de empleados, les daré algunas más. Son sumamente importantes. Escuchen atentamente. Número 1. No se acerquen demasiado al borde de la grieta. Número 2. Si se les hace de noche estando cerca de la grieta, no enciendan su lámpara. Deberán volver a la base completamente a oscuras. Número 3. Si ven a una persona desconocida caminando lejos del grupo, no se acerquen a ella y déjenla que se vaya. Y cuarta, y más importante de todas, si se topan con una puerta que pareció salir de la nada, aléjense de ella. Y por nada del mundo, se les ocurra abrirla. Creí que Dylan solo estaba asustando a los novatos, como un rito de iniciación o algo así. Pero al ver la extraña puerta y escuchar cómo alguien la golpeaba del otro lado, era obvio que algo no estaba bien. Me apresuré a levantarme y corrí desesperado de vuelta a la base. Al verme, algunos compañeros me recibieron y me ayudaron. Les conté lo que había pasado, pero a muchos no les sorprendió. Era una maldita puerta. No había nada detrás. Y aún así sonó como si alguien estuviera llamando del otro lado. Tranquilízate, Alan. Te advirtieron que podrías toparte con una de esas. Es normal. Bueno, aquí es normal verlas. Si no la tocaste, no tienes nada que temer, me dijo Marco, un compañero veterano de aquí. ¿Y qué pasa si algún turista las toca por accidente? ¿Le pasaría algo malo? ¿Qué rayos son esas cosas? Por eso debemos acompañar a los excursionistas en todo momento y no dejar que se alejen del grupo. Tranquilo, hace muchos años que no sucede ningún incidente grave por aquí. Y respecto a qué son las puertas, pues nadie lo sabe en realidad. Pero por precaución y conociendo el tipo de cosas que suceden por aquí, créeme, es mejor no acercárseles. Después de esa terrible experiencia quise renunciar, pero sé que mi papá se enojaría si estoy desempleado y sin ir a la escuela. Además me gusta este trabajo. Me gustó dar excursiones por el bosque. Es como si me pagaran por dar paseos, así que supongo que no todo es malo.
¿Qué opinan ustedes? ¿Debería renunciar y alejarme de este extraño lugar? ¿O debería quedarme y aprender a lidiar con ello? Escríbenos en los comentarios qué te pareció la historia y dinos qué opinas de la situación de Alan. ¿Tú qué harías en su lugar? Además, déjenme darles un pequeño spoiler. Todas nuestras historias sobre la grieta del verdugo estarán conectadas de una u otra forma. Te dejo aquí en la pantalla una de ellas en el video. Hasta pronto.